Si te digo inmigración en Argentina, ¿qué se te viene a la mente? Yo, italianos. Españoles, gente en barco, principio de siglo. Franceses, el rey, la reina. ¿Son inmigrantes? No, bueno, pero son lindos. Quisiera en primer lugar agradecer sus palabras. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando pensamos en inmigración se nos vienen a la mente los europeos? Alegría en Argentina, ¿eh? En este censo que pasó, se buscó reivindicar a una colectividad históricamente invisibilizada, la colectividad de los afro. Por eso es que se preguntó si uno se reconocía como afrodescendiente o no. En este informe vamos a hablar no solo de la comunidad afro, sino de diversas comunidades migrantes que hoy habitan Tucumán y Argentina. No es una decisión propia, sino que mi marido decidió venir acá a buscar suerte, como dicen. Exacto, recién en el censo del 2010 se incorporó una primera consulta que no era obligatoria y que solamente se hizo en algunos lugares y que justamente arrojó un dato interesante. 150.000 argentinos dijeron que tenían origen africano. Y las palmitas a ver arriba. Entre 1720 y 1800 comienza la inmigración africana con los primeros barcos de traficantes de esclavos que traían justamente personas de forma legal e ilegal a lo que era en ese momento el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Claro, porque en ese momento estaba legalizado la esclavitud, por más terrible que suene. Con eso tenía que ver la gran llegada de pobladores africanos. Exacto, de esclavos. De esclavos africanos. Y es llamativo cómo se invisibilizó en nuestra historia, no nos enseñaron sobre esa llegada de esas comunidades africanas, no se sabe bien qué pasó, pero lo cierto es que forman parte de nuestra historia. Hay muchos incluso muchos y muchas que pelearon en las guerras por la independencia, como es el caso de María Remedios del Valle, que era una afrodescendiente que peleó contra las invasiones inglesas y también formó parte del Ejército del Norte que comandaba Belgrano. Tremendo. O sea que la población afro se la utilizó como carne de cañón para el ejército, mientras los europeos o descendientes de europeos se quedaban en casa. Claro, la oligarquía, había una cuestión ahí de que los oligarcas no querían mandar a sus hijos a la guerra, preferían mandar a sus esclavos también. Hay una muy pequeña anécdota que dicen que los oligarcas mandaban a sus esclavos y no a sus hijos. ¿O no? Acabas de decir eso. ¿No ha dicho los hijos? Bueno, y después de eso, recién se produce la gran oleada de inmigrantes provenientes de Europa. Entre 1860 y 1930 vinieron a poblar Argentina por diversos motivos, entre ellos la Guerra Mundial. Bueno, y esa es la famosa inmigración europea que recibió Argentina y que siempre recordamos porque lo vimos en los libros de historia. Y bueno, también porque muchas personas tenemos familiares, abuelos, bisabuelos, que provenientes también de esos países. Uh-huh. ¿Vos de dónde tenés origen? De Montero. De ahí viene la frase del Nobel de Literatura Octavio Paz, que él dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Claro, exactamente. Me hace acordar a Alberto. Escribió alguna vez Octavio Paz: Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros... los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa. Pero no fue el único presidente argentino que se fue al pasto. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. No fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, asumir ser independientes. No sé de dónde viene esa condescendencia constante con los europeos. Qué cosa, che. Y tomamos esta visita como una muestra de afecto. Y también nosotros en España acogemos a muchos argentinos. En los últimos 10 años, Argentina recibió 274.000 extranjeros. El 78% proviene de países limítrofes, en donde la comunidad paraguaya es la mayoritaria, seguida de la comunidad boliviana. Che, ¿y cómo se sentirán los migrantes de los países limítrofes acá en Argentina? ¿Los tratarán igual que tratan a un argentino, por ejemplo, en España? Según una encuesta a 3.000 migrantes en Argentina, el lugar más común de la discriminación es en la calle, en el trabajo, en el transporte, en los medios de comunicación y en las oficinas públicas, cuando hay que ir a hacer un trámite. Bueno, acá en Tucumán también tenemos población senegalesa.
Así es, y nosotros conversamos con el representante de la colectividad senegalesa en Tucumán, Moussa, quien nos contó cuál es la situación actual. La colectividad senegalesa en Tucumán somos unos 60 y algo que no pueden acceder a las documentaciones y eso significa que no pueden tener ciertas necesidades básicas. Así que hoy en día la comunidad senegalesa de Tucumán, de Argentina en general, siente una discriminación institucional que hacen que estamos quedando afuera. Luego conversé un rato más con Moussa y me contó que ellos se sienten súper discriminados por ser negros, ya que las comunidades senegalesas y haitianas son las que más dificultades tienen para acceder a un DNI. No tanto como las comunidades del Mercosur, paraguayas, bolivianas, peruanas, que tienen muchas más facilidades para poder tramitar un DNI. Tiene que ver un poco por los convenios bilaterales que se hicieron. Lo irónico de todo esto es que Argentina cuenta con las mejores leyes migratorias del mundo. No lo digo yo, me lo dijo Moussa en la charla que tuve con él. Pero en la práctica no se respetan. La Ley Nacional de Migraciones, que es del año 2004, reconoce a la migración como un derecho esencial e inalienable de todas las personas. Implica que una persona que viene a vivir acá a Argentina tiene igualdad de trato y el mismo acceso a los derechos que tenemos las personas nacidas acá o con ciudadanía. Cami, te había contado que la segunda colectividad con más integrantes en Argentina era la colectividad boliviana. Sí. Justamente dialogamos con Litsi Sequeiro, que ella es referente boliviana en Tucumán, y nos contó que históricamente sus compatriotas eligieron venir a la Argentina porque aquí encontraban mayor calidad de vida. Somos una colectividad que ya viene hace muchísimos años, hemos pasado por muchos procesos, hemos venido incluyéndonos en el colectivo tucumano, digamos. Hoy en día ellos ya saben cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras danzas, nuestras comidas, pero en esa cuestión de legalización de documentaciones y todo eso, trabajamos articuladamente con el Estado argentino y con nuestro consulado. Formar lazos, ¿no? Y que los futuros migrantes bolivianos, digamos, no lleguen a la nada y tengan un apoyo por parte del consulado de Bolivia y el gobierno de acá de Tucumán. Bueno, históricamente la comunidad boliviana ha venido a trabajar acá en Argentina para las cosechas, en lo que se llama los trabajadores golondrinas. Y acá en Tucumán tenemos una comunidad muy grande de bolivianos y bolivianas en lules, donde se cosecha mucho frutilla. Qué rico. Sí. Ha dicho frutilla y me acordé de la crónica martiana de la frutilla. Ah. La podemos invitar a que la vean. Ah, sí. Decilo. Ya lo he dicho. En estos años han logrado conquistas muy importantes como el acceso al DNI extranjero residente. Buenísimo, claro, todas conquistas conseguidas por la lucha que ellos llevan adelante, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar, si hablamos de comunidad boliviana, de Marcelina Meneses, que es una joven que fue asesinada en Buenos Aires junto a su bebé y que por ella se conmemora el Día de la Mujer Migrante. Cami, te cuento otra cosa buena que tiene Argentina. Es que los inmigrantes sudamericanos pueden venir aquí y ejercer su profesión. Cuando nosotros llegamos, creo que no habremos tardado más de un par de semanas en sacar los documentos y presentarlo directamente aquí en migración. Una vez que ya tenías ese trámite en proceso, te dan una constancia, que te permitía, digamos, trabajar aquí en el país. Ya que mi esposo y yo somos profesionales, podemos ejercer la profesión simplemente con nuestra comprobante de que se está realizando justamente el proceso de DNI temporal. El Estado argentino debe brindar facilidades a los inmigrantes para que puedan regular su situación migratoria y para que, por ejemplo, puedan acceder o tramitar su DNI o el de sus hijos nacidos aquí en Argentina. Bueno, y también necesitamos que la sociedad se ponga un poco las pilas y dejemos de lado todos los prejuicios que hay en torno a las personas migrantes, sobre todo las afrodescendientes o las de comunidades vecinas como de Paraguay o Bolivia. Los y las migrantes tienen derechos. Debemos conocerlos y hacerlos valer. Porque migrar no es un delito, es un derecho de todos. Sos re chamullera vos, ¿no? Sí. Bueno, este fue un nuevo informe de Metacrisis. Ya sabés que tenés que suscribirte, que tenés que comentarlo, que tenés que me gustear. Cafecito. O con una suscripción mensual. Cafecito. Para ayudar a sostener este proyecto. Mostráselo este informe a tu tío o tía facha. Listo. Bueno, perfecto. Gracias por todo. Chao, Carito. Perdón por tan poco. Se trababa hasta por hablando de la carita. Cada vez que veo la cámara pienso una carita. Qué